Qué bien se siente en el alma cuando uno bebe la palabra de Dios. El que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua. Y eso se cumple cuando nosotros abrimos la Biblia y disponemos nuestro corazón para leer. Para leer aquella palabra que está viva, que tiene poder. Y cuando esa palabra entra en nuestro corazón, entra hasta lo profundo de todo nuestro ser. Tiene un efecto pacificador. Tiene un efecto que nos produce gozo, que nos santifica, que nos purifica. Y tiene que ser así, porque cuando aprendemos esta verdad de Dios, de que todas las leyes espirituales, otra vez, todas las leyes espirituales tienen su semejanza en lo natural. O sea, en términos sencillos, como es en lo espiritual, así es en lo natural. Exactamente igual. De allí aquella enseñanza que he fundamentado, que he establecido, acerca de que todo el reino de Dios está perfectamente simbolizado en la naturaleza. Así nació aquellos estudios del ADN espiritual del universo. Entonces, a ver, cuando usted lee la Biblia, esa palabra es agua. Esa palabra es agua, agua espiritual. Usted la bebe y produce grandes cosas, pero una de ellas es, nos purifica, nos limpia. Ya vosotros estáis limpios, dijo el Señor, por la palabra que os he hablado. En lo espiritual eso sucede. En lo natural es exactamente igual. Beba usted agua y el agua entra en el cuerpo y de acuerdo a todas las leyes naturales, fisiológicas, como las cuales Dios ha establecido el funcionamiento de todos los órganos de nuestro cuerpo, de la vida misma, el agua empieza a trabajar y cumple la función perfecta para la cual Dios creó el agua. Y entonces, ¿qué sucede? El agua, sí, produce un efecto de limpieza en nuestro cuerpo y permite muchas cosas, pero ayuda a eliminar, por ejemplo, las toxinas, lo tóxico, lo sucio del cuerpo humano. El que tiene oídos para oír, oiga, Así lo estableció Dios en lo espiritual, así lo estableció Dios en lo natural. ¿Sabe qué le quiero decir? Beba mucha agua de la espiritual y beba mucha agua
en lo natural. Sea una persona que todos los días toma mucha agua. Y su cuerpo va a ser mucho más sano, pero muchísimo más sano. Bien. ¿Vamos a beber esa agua? El Señor le dijo a la samaritana, el que beba de esa agua, yo tengo aquí una fuente, a 2 metros está una fuente que tengo aquí, me la imagino ahora llena de agua. Por mucho tiempo no la prendí por cuestión de que no teníamos agua aquí en la región, había una sequía muy grande, pero ahí hay una fuente. Y así sucedió cuando el Señor Jesús estaba con la samaritana y le dice, el que beba de esa agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, el agua que yo le daré, eso lo dice todo. Entonces, le recomiendo mucho, beba agua, pero abundante agua. Bien. Estoy en el Evangelio de San Juan. ¿Eres tú el profeta? No. Pues ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? Esto es importante. ¿Qué dices de ti mismo? Ahora yo te lo pregunto a ti. ¿Qué dices de ti mismo? Hay que tener un concepto de sí mismo, un concepto, como dice la Escritura, que no tengamos un más alto concepto de sí mismos que el que debiéramos tener. Tengamos un concepto humilde, sencillo de sí mismo. Juan lo tenía muy claro. Dice, ¿por qué bautizas? Bueno, yo les bautizo en agua, pero viene uno más grande. Y yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. De ese nivel es quien viene. Y está entre ustedes, les dice. Y no lo conocen. No lo conocen. Eso me encanta. A ver, me encanta, déjame decírtelo en términos de esta época. El perfil bajo con el que Jesús vivía, un perfil bajo, sin apantallar mucho, sin hacerse notar mucho, un perfil bajo, sencillo. Claro que después ese perfil cambió. ¿Por qué? Porque escrito estaba que iba a haber un día en el que se iba a manifestar a los hombres. Pero ese perfil bajo me parece que es bueno para nuestras vidas en lo personal, un perfil bajo, sin querer llamar la atención, de una manera que no es, de una manera vana, de una manera vanidosa. No hay que llamar la atención. Entonces, dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día, vio Juan a Jesús, que venía a él,
y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué entendimiento! ¡Qué pensamiento! ¡Qué manera de ver las cosas! Juan no pierde tiempo. Juan ve aquella circunstancia de que viene Jesús, y Juan la mira en la dimensión espiritual que debe verla. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando miremos las cosas en esa dimensión, todos los días, daremos un brinco espiritual. A veces a nuestro alrededor suceden cosas espiritualmente poderosísimas, y las miramos y las vemos como algo trivial, algo circunstancial. Ahorita recuerdo cuando aquel apóstol le dice a Jesús: que no te suceda eso, Señor. Una conversación sencilla allí en un lugar, y Jesús menciona que va a predicar y que lo van a matar. Y aquel apóstol, con su mirada terrenal nada más: que no te suceda eso, Señor. Estaba muy lejos de entender que precisamente Jesús, la obra culminante del Señor Jesús era morir, para que todos alcanzáramos por gracia la salvación, toda la humanidad. Ese era el punto más alto, la obra culminante de Jesús era morir. Y Pedro le dice: que no te ocurra eso, Señor. Dos maneras de pensar diferentes. Así sucede. Pudiera en realidad ponerle muchos ejemplos de cosas que ocurren a nuestro alrededor, que tienen un trasfondo espiritual grandioso, pero lamentablemente las vemos nada más con lentes terrenales. Juan ve que viene Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué forma de ver las cosas de Juan el Bautista. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Grandes lecciones que nos da Juan el Bautista. Dice: él era primero que yo, es primero que yo, será primero que yo, siempre será él primero que yo. Esa es una gran lección.
A veces la aplicamos, pero muchas veces no. Nos gusta a nosotros ser primero que los demás. Primero yo, después los demás. En el trabajo, ¿no? Yo primero. En muchas cosas, primero yo. Hasta en el restaurante. Primero yo. ¿Por qué? ¿Por qué atendieron a aquellos primero que a mí? Oiga, atiéndame a mí primero. Primero yo. Le repito, en muchas cosas, ¿eh? En asuntos religiosos, primero yo. Primero mi ministerio. Amo a Juan el Bautista. Amo a Juan el Bautista. Qué grandeza espiritual de Juan. Luego el Señor Jesús más adelante dice: el que quiera ser el primero sea el postrero. El que quiera ser el primero sea el servidor de todos. Y ahí también tenemos volteado todo al revés. Nos gusta que nos sirvan, más que nosotros servir a los demás. Entonces, a ver, aprendamos de Juan. He aquí el Cordero de Dios. Él es primero que yo. Tratemos de aplicarlo a nuestra vida diaria, ¿eh? Por favor, apliquémoslo. En cosas sencillas. Vas caminando y te encuentras en un estrecho, en una puerta donde nada más cabe una persona. Viene otro de allá para acá, tú vas de aquí para allá. Y la tendencia natural es: paso yo primero. ¿Por qué no empiezas a ejercitarte y lo haces al revés? Quítate, espérate y que primero pase la otra persona. Primero los demás. Es un buen ejercicio espiritual, ¿eh? Entonces dice: versículo 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. O sea, dice Juan, pues yo seguía mi vida normal, yo no le conocía, pero he sido enviado. O sea, no revela Juan cómo se lo hizo saber el Señor. No revela Juan si fue un sueño, una visión o un ángel se le apareció. No lo revela. Pero Juan tenía su vida normal hasta que vino el llamado. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. En el llamado de Juan se le reveló que bautizara en agua a la gente, que llevara el mandato: enderezad vuestros caminos al Señor, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y Juan lo dejó todo.
y se entregó al llamado de Dios. En el tiempo correcto, con el mensaje correcto. Por eso el Señor Jesús dijo, de los nacidos de mujer, no hay uno mayor que Juan. No hay nadie más grande que Juan. Se lo voy a poner de otra manera. Mire, si preguntamos en una iglesia grande, preguntamos, a ver, hermanas, ¿qué sierva de Dios en la Biblia a usted le impacta mucho? ¿Como quién le gustaría ser? Y las hermanas dirían, yo como Esther, yo como Ruth, y así, cada quien. Y luego les preguntamos a los varones, hermanos, ¿a quién admiran en la Biblia? Fuera del Señor Jesús, claro. ¿Qué siervo de Dios les impacta como quien quisiera ser? Estoy seguro que se diría 10 siervos de Dios de la Biblia, pero nadie nombraría a Juan. Yo como Elías, uno. Yo como Moisés, yo como Josué, yo como David, yo como Daniel, yo como Abraham, yo como Jacob, yo como Pablo, y así. Pero estoy seguro que nadie diría, yo como Juan el Bautista. Y sin embargo, el Señor Jesús dijo que el más grande de todos es Juan el Bautista. Tenemos mucho que aprender de Juan. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Ahí está. ¿Qué cosas miraba Juan? ¿En qué dimensión espiritual vivía Juan? Déjame, te doy un dato. La única familia, por favor, a ver, anótalo. La única familia que hay en la Biblia, de la cual se dice, está escrito, que toda la familia era llena del Espíritu Santo, es la familia de Juan. Se dice que Juan era lleno del Espíritu Santo. Su mamá era llena del Espíritu Santo, así lo dice. Su papá era lleno del Espíritu Santo, así lo dice. El padre lleno del Espíritu Santo, la madre llena del Espíritu Santo y el hijo lleno del Espíritu. Oh, qué poder tan inmenso estaba allí. Por eso Juan estaba en otro nivel. Vi al Espíritu que descendía como paloma sobre él. Así miraba las cosas Juan.
Así las entendía. Nosotros somos una vergüenza, ¿eh? Sí, sí. Primero lo digo por mí. Ya, si usted se quiere poner el saco, póngaselo. No vemos las cosas como Juan. No pensamos las cosas como Juan el Bautista. De hecho, andamos viendo más lo terrenal. Preocupándonos por muchas cosas terrenales. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Aquí también hay una enseñanza fantástica. Miren, cuando lea la Biblia, abra su entendimiento, abra su discernimiento espiritual. Para tratar de ver aún las cosas que están ocultas en los versículos. Cosas en las que normalmente no pensamos. Aquí, por ejemplo, paloma. Una paloma es un animal. La Biblia nos enseña mucho, pero muchísimo, sobre los animales, sobre los metales, sobre los astros, sobre el clima, sobre todo, sobre todas las cosas. El Espíritu Santo, dice Juan, yo vi que descendía como paloma, en forma de paloma. Y cuando vemos muchos otros versículos de los animales, aprendemos bastantes cosas. El hecho de que el Espíritu Santo se haya manifestado en forma de paloma, habla bien de la paloma. Otra vez, habla bien de la paloma. El hecho de que el Señor Jesús haya montado en un asno, habla muy bien del asno. El hecho de que el Señor pidiera sacrificios como de corderos, habla muy bien del cordero. De tórtolas, habla muy bien de las tórtolas. De entrada se lo voy a decir directo. La paloma es un animal agradable a los ojos de Dios. Con un espíritu noble, purificado. Jamás el Espíritu Santo se hubiera manifestado de manera de paloma si la paloma no fuera pura y limpia. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece? Eso es interesantísimo, ¿eh? Por aquello de los animales sucios, inmundos, doctrina que ahora rechazan muchos cristianos. Entonces, valoremos del reino animal la paloma, escogida por el Espíritu Santo para manifestarse allí en forma de paloma. Y te aseguro una cosa,
te aseguro una cosa, te lo afirmo, esa paloma era de color blanco. Así, categóricamente, te lo afirmo, era una paloma blanca. No podría haber sido de otro color. Imposible. Los colores son espirituales. Los colores de las cosas son espirituales. No sé si... Bueno, a mí se me dan estas locuras. O sea, sí le he dedicado tiempo a leer los colores que vienen en la Biblia. ¿Y qué dice Dios en su palabra acerca de los colores? Bueno, esta era una paloma blanca. Y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar en agua, ahí está. Hubo alguien que lo envió. El que me envió a bautizar en agua. O sea, el hecho de que Juan estuviera... qué cosa tan bella. El hecho de que Juan estuviera bautizando en agua no fue algo que se le ocurrió a él. Él no lo inventó. Él estaba haciendo lo que le fue ordenado que hiciera. Eso es otra cosa digna de subrayar. Porque en el cuerpo de Cristo andan por ahí sueltos muchos, haciendo cosas de su propia cosecha, que nadie les envió a hacer, menos el Señor. A él dice, a él lo enviaron. El que me envió me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¡Oh, gloria! ¡Qué momento le tocó vivir ahí a Juan! Desciende el Espíritu Santo, se posa sobre Jesús. Y Juan lo está viendo. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No te parece que es un momento sublime, lleno de plenitud gloriosa? Y tú y yo hoy podemos percibir ese momento y glorificar al Señor. Ahora, ¿qué momento? De los momentos más espectacularmente, fíjate bien, de los más espectaculares que nombra la Biblia. Bueno, y a Juan, un simple mortal, un hombre sencillo, con un estilo de vida sencillo, bueno, a él se le concedió mirarlo.